Hola, hola, buenos días. Por aquí ya veo unas personitas. Hola Liliana, hola Jalime, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días Carlos, bienvenido. Bueno, vamos a esperar hasta las 11 para que ingresemos las personas citadas y ya vamos a iniciar, ¿vale? Hola Karen, buenos días. ¿Me escuchas? Hola Santi, sí, te escucho, buenos días, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien, excelente. Sí, por aquí Bueno, ya tenemos algunas personitas, Patricia, Carlos, Jalime, Liliana, excelente. Francisco. Entonces vamos a dar unos, yo diría que 2 minuticos más para Dos iniciar, minutos. ¿vale? De acuerdo, listo. Karen, voy a presentar mi pantalla para que me digas si la puedes ver, ¿listo? Vale. ¿Se puede Listo, ver? sí, se ve perfecto, sí. Listo. Bien. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Lina, Hola. buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo amanecieron? Muy bien, Muy muchas bien, gracias. gracias. A Patricia que nos está preguntando cómo activar el audio. Cuando uno ingresa a Zoom, le sale una ventana emergente que a veces uno la cierra como por hábito, pero esa ventana te pregunta si entrar con el audio del computador o del dispositivo. Entonces hay que dar clic según en lo que estés. Si estás en celular, con el audio del celular, dispositivo, y si no, con el audio del computador. Entonces te recomiendo, Patricia, salir y volver a ingresar y hacer clic allí, ¿vale? Listo. Bueno, vamos a dar inicio, que ya nos vamos conectando todos. Entonces,
Bueno, de antemano, muchísimas gracias a todos por estar acá. Estamos muy contentos de haber iniciado este espacio y estas conversaciones, que lo que buscamos es generar espacios de conversaciones poderosas que nos entreguen herramientas y conocimiento, ¿vale? Este es el primer Skyrocket webinar, que son formatos cortos de 20 minutos, en donde vamos a hablar de emprendimiento e innovación para pymes, ¿ya? Detrás del Skyrocket webinar está Almia Consulting Group, que es una empresa de consultoría para pequeñas y medianas empresas. Y responsables de Almia está mi persona, Karen Plazas. Para los que no me conocen, soy consultora en emprendimiento e innovación de la Universidad de Salamanca y también soy profesional en mercadeo y publicidad de la Universidad de ICESI. Y también nos acompaña Santiago Morales. Santi, hola, hola. Hola, hola. Santiago es Micromaster en Supply Chain Management del MIT y es ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Nosotros somos unos fieles creyentes de que compartir conocimiento nos ayuda a que todos crezcamos, y también que tener mentalidad emprendedora ayuda tanto a pequeñas y a grandes empresas a cumplir sus metas y acelerarse. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al contenido. En este Skyrocket webinar yo seré la moderadora y Santiago será el entrevistado, ¿vale? Entonces, Santi, cuéntanos qué tema tenemos hoy. Bueno, Cancilla, muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias pues por la participación. Aquí, como la pueden ver en la agenda, pues básicamente y en lo que les hemos compartido en WhatsApp, la agenda de hoy tiene que ver con reinventar pymes en tiempos del COVID-19. Entonces, sería muy bueno, Karencilla, también que decirle pues a los invitados que si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden ir escribiendo en el chat y vamos viendo cómo podemos ir respondiéndolas a medida que vamos avanzando, ¿vale? Exacto, vamos a estar súper pendientes del chat. La idea es hacer esto muy dinámico y qué bueno que lo mencionas, Santi, es una conversación. ¿Listo? Queremos hacerlo no catedrático de, ay, voy a ir a una clase, sino de que si tienen alguna duda, que con gusto nos la escriban por allí y nosotros le vamos a dar respuesta, ¿vale? Excelente. También me faltó mencionar, tenemos una sorpresa al final de la presentación. Vamos a hacer como una especie de concurso, entonces todos súper atentos pues para que logremos ganarlo. Buenos días. Buenos días. Excelente. Listo, Cadencilla, y a todos, arranquemos con un poco de contexto. Digamos que esta situación de la pandemia está bien difícil, como la mayoría de ustedes puede ver pues, en las noticias y todo lo que está sucediendo en nuestra realidad. Pero digamos que hay otros dos factores adicionales que nos están impactando en el país, digámoslo, a un nivel macroeconómico, que son la caída de los precios del petróleo y una baja en la calificación de las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Muchos han denominado esto la tormenta perfecta, que significa que al país están llegando tres cosas que nunca antes habían pasado simultáneamente. En términos del precio del petróleo, esto lo que implica para el país es que, como somos un país relativamente exportador de petróleo y nuestras rentas y el presupuesto nacional depende mucho de este precio, pues esto significa que ahora el gobierno tiene mucho menos recursos de lo que esperaba tener para este año por esta disputa pues en precios internacionales, y eso significa que va a tener menos recursos para afrontar una crisis como esta. Y por el otro lado, en las bajas de las calificaciones de riesgo, esto lo que significa es que es como el data crédito de los países, significa que las calificadoras, después de 6 años de estar en una calificación relativamente buena, bajaron la calificación de Colombia y prácticamente nos están enviando un mensaje de decir que Colombia no es buena paga. ¿Esto qué implica? Que pues por un lado estamos perdiendo recursos por el petróleo, que si vamos a salir prestado en los fondos internacionales, pues nos va a costar un poco más, nos van a poner muchas más condiciones y vamos a tener que pagar mucho más por este tipo de préstamos. Santi, digamos que todo esto combinado... Santi, ¿esto cómo puede impactar a las pymes? Porque a veces estos datos macroeconómicos que uno ve en las noticias, ¿cierto? Pues uno como que a veces ni le pone cuidado, ¿no? Pero es real que estamos, como bien dices, en la tormenta perfecta, y yo quisiera como dejar claro que estos dos datos que están sucediendo también afectan a las pymes de forma de pronto directa o indirecta. ¿Cómo es eso?
Sí, pues mira, básicamente el tema de los precios del petróleo nos impacta a todos directamente o indirectamente en el sentido de que el gobierno tiene menos dinero y como tiene menos dinero, pues va a ser mucho más difícil entregarle ingresos a las personas de bajos recursos, va a ser más difícil entregarle subsidios a las empresas para que puedan sostener sus nóminas, para que sigan operando, para no dejar morir la economía. Entonces, ese es como un reto adicional que tenemos aparte del aislamiento que ya estamos viviendo por parte de la pandemia. Y así es como nos impacta eso. ¿Vale? Otro tema muy importante aquí con la pandemia es muchos, pues se centran mucho, si ven esta curva que muestra aquí es el número de casos que llevamos hasta esta semana, pero hay algo muy importante que es el número de muestras también que están haciéndose en el país. Si nosotros nos comparamos con otros países, realmente estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar haciendo en número de muestras para poder realmente entender cuál es la magnitud del problema y qué tan esparcido está el virus. Entonces, esto es un reto adicional que todavía tenemos. Entendemos que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos para aumentar sustancialmente el número de muestras, pero digamos que eso todavía está jugando un poco en contra nuestra. Entonces, ya pasando, digamos que teniendo en cuenta este contexto, la pregunta es qué hay que hacer, ¿no? Y la respuesta que nosotros estamos sugiriendo es la siguiente: hay que resistir para llegar hasta la otra orilla sin perder el entusiasmo. ¿Qué queremos decir por resistir? Realmente resistir significa que hay que prepararnos para una cantidad de unos meses que van a ser muy difíciles en la economía. ¿Y cuál es la otra orilla? ¿Qué significa la otra orilla? Realmente la solución que tenemos Dame un es... segundito, Santi, discúlpame. Agradecemos a todos los asistentes poner su micrófono en silencio, que por allí escuchamos de pronto un ruidito. Les agradecemos, muchas gracias. Entonces, ¿qué queremos decir por la otra orilla? La otra orilla, digamos, el final del túnel o al otro lado de este río turbulento es la vacuna. Realmente allí es cuando los países van a entender y estar ya realmente más tranquilos de que podemos salir de la situación. ¿Y cuándo va a estar la vacuna? Aquí las mejores estimaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos dice que va a ser a principios de 2021. Eso quiere decir que nos faltan unos 9 meses donde tenemos que prepararnos y hacer cosas para resistir. Ahora la pregunta es, listo, ya sabemos que hay que resistir, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces les vamos a mostrar un ejemplo de cómo una microempresa familiar del Valle del Cauca, del sector de la distribución, que tiene toda su operación, que tenía toda su operación 100% en el punto de venta, que tiene más de 20 años en el mercado y solo tiene 3 empleados, es un ejemplo muy bueno que les podemos compartir a ustedes de cómo se puede reinventar las operaciones de una empresa para no quedarse, digamos, sin hacer nada. Entonces, el primer ejemplo de qué hizo esta empresa, en términos de publicidad, toda la vida siempre lo había hecho a través de volantes y tarjetas, ese era su único medio de publicidad. ¿Qué se está haciendo ahora? Publicidad en Google y Facebook. Súper importante, súper importante porque lo vamos a ver con los resultados, cómo esto hace la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo se hacían los pedidos antes? La gente tenía que ir al punto de venta, los pedidos se hacían en papel, se atendía a través del teléfono fijo y todo se hacía, digamos, en un único municipio. Pero ahora, digamos, con esta crisis tocó cambiar radicalmente ese proceso y ahora los pedidos se toman desde las casas de la persona que toma los pedidos, ya no se hace por teléfono fijo, sino que se hace por WhatsApp o se hace por el celular. Y adicionalmente ya no se toman los pedidos en papel porque no hay cómo pasar papeles de un lado a otro. Entonces los pedidos se hacen a través de Google Forms, que es, digamos, una herramienta de formularios, que una vez se llena, se puede compartir con más personas a través de correo electrónico, etc. Y otra cosa muy importante es que, digámoslo así como dice el chavo, sin querer queriendo, ya ahora no se está atendiendo un solo municipio del Valle, sino 2. ¿Gracias a qué? A este tema de la publicidad y de Facebook y Google, el alcance que se tiene es muchísimo mayor y ahora se está atendiendo un mercado que antes ni siquiera se tenía en cuenta. En términos de facturación, allí por ejemplo. Una duda, discúlpame. Sí. Se hacía publicidad con volantes y tarjetas, ¿cierto? ¿Cómo fue ese cambio para hacer publicidad en Google Ads y Facebook Ads?
porque, digamos, si yo estoy acostumbrado a hacer algo, tengo que desaprender a hacer eso y aprender a hacer esto nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese, digamos, como ese aprendizaje? O digamos, ese momento en el que esta empresa dijo, quiero empezar a hacer esto diferente, ¿sí? Vale, sí, es una buena pregunta, porque como decía Karen, hay empresas que lo que van a querer es, digamos, desaprender o aprender algo nuevo, ¿no? Entonces yo quiero aprender a hacer publicidad en Google o en Facebook. Esa es una alternativa. Otra alternativa es pedir ayuda, que eso a veces es importante. En este caso, esta empresa lo que hizo fue pedir ayuda, le pidió ayuda a Almia Consulting Group y nosotros le ayudamos a montar todo su aparato en Google y Facebook rápidamente y que pudiera empezar a, a promocionar rápidamente sus productos allí. Pero ya venía desde atrás una intención desde hace tiempo, pero lo habían dejado, digamos que delegado, lo habían dejado como pausado el tema de poner cosas en Internet, ponerse en Google y todo esto, hasta que ahora que sí estamos en la crisis, sí se requirió, entonces se pasó a ejecutarlo formalmente como la alternativa número uno para publicidad. El punto aquí, y también sería muy bueno mencionarlo, es que a veces vemos muy lejos estas estrategias de marketing digital, ¿cierto? Y estamos generando estas conversaciones porque aprender a hacer esto, las plataformas lo hacen ver, digamos, como a veces difícil, pero en realidad es muy fácil, ¿ya? Entonces, este claro ejemplo muestra que así tú llevas 20 años haciendo publicidad de una forma, en solamente una semana puedes empezarla a hacer diferente. Y no se necesita ni un diplomado, ni una maestría, ¿cierto? Tal vez necesites a alguien que te enseñe cómo, pero tal vez también puedes aprenderlo de un link, ¿cierto? Y empezar a aprender de forma autónoma, ¿sí? Entonces, al final de la presentación nosotros les vamos a dejar unos links en donde se puede aprender a hacer, por ejemplo, un Google Forms, que es súper fácil de hacerlo, o cómo crear su WhatsApp Business. Entonces les vamos a compartir como esta información, ese conocimiento, mostrándoles pues con este ejemplo, como lo cuenta Santi, que solamente yo diría que en una semana o 2 semanas se pudo empezar a hacer ese cambio de hacer publicidad y hacer pedidos. Súper, así es, Karen. Más información sobre esta empresa de cambios que se hicieron, lo que mencionaba Karen, muchos se preguntan, bueno, ¿y cuánto me puede tomar hacer todo esto? La realidad es que esto se hizo en un fin de semana. En el fin de semana que hubo toque de queda aquí en el Valle del Cauca, sábado, domingo y lunes festivo, es un fin de semana de trabajo, dándole, aportando ideas, revisando los procesos, ajustando para salir en vivo. Todo eso se pudo hacer en solo 3 días. En términos de facturación, por ejemplo, antes solo se recibían pagos en el punto de venta y en efectivo. Ahora la facturación se hace desde casa, pues con teletrabajo, se puede hacer pago contra entrega y se activó, por ejemplo, el tema de Bancolombia a la mano, que es una herramienta súper útil y súper fácil de crear. Con solamente uno tener un celular ya es suficiente para crear una cuenta en Bancolombia. Entonces, digamos que no había excusa para decir, no, es que no tengo cómo hacer para que me consignen. Si no tiene cuenta de ahorros, la puede crear súper fácil con esta aplicación. Y en términos de despachos, pues esto lo que ha cambiado significativamente también mucho es que todo se hacía en el punto de venta, eran las entregas de la mercancía. Ahora todo se hace a través de domicilios con una empresa de domiciliarios que es la que está haciendo ese trabajo que pues vale la pena resaltar, son unos héroes pues que siguen manteniendo los negocios y entregando los productos y los servicios que necesitan las personas. Entonces, ¿qué reflexiones podemos sacar de esto? De un ejemplo como estos. El primero es no hacer suposiciones y mejor actuar. Aquí a la izquierda ustedes pueden encontrar una serie de mitos que se tenían antes de hacer todo lo que se hizo en esta empresa y después a la derecha pueden encontrar lo que en realidad se evidenció. Entonces les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, el primero, no se puede trabajar porque la ley me obliga a quedarme en casa. Resulta que la realidad es que los decretos que expidió el gobierno tienen unas excepciones para bienes esenciales y para comercio electrónico sobre todo, eso lo dejamos subrayado. Eso significa que si yo puedo vender mis productos a través de comercio electrónico, digamos, el decreto todavía me lo está permitiendo.
no lo están restringiendo. Otro mito, Santi, no habrá... ¿Sí? discúlpame, allí tenemos una pregunta, nos pregunta Julián, ¿esa empresa a qué se dedica? Y es bueno hablarlo aquí por el tema de las excepciones. Entonces, cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, bueno, pues por un tema de confidencialidad, pues no puedo, digamos, entrar mucho en detalles de a qué se dedica esta compañía en particular, pero es una compañía de distribución de bienes, ¿sí? En este caso son suministros tecnológicos. Y esta empresa, digamos, básicamente lo único que se dedicaba era tener un punto de venta y a través de ese punto de venta le entregaba todos los suministros a sus clientes, tanto empresas como hogares. Entonces, ojalá eso ayude un poquito a clarificar a qué se dedica la empresa. Básicamente esto lo pueden conocer también como Karen, como retail, lo pueden conocer como comercial por menor también, es básicamente lo mismo. Y Y es fíjense que un son productos comercio, de discúlpame consumo. allí, Santi, Ujú, es un producto que es tecnológico, ¿no? Entonces, exacto, eso iba a decir. todos hemos escuchado al presidente, a las noticias que dicen solamente bienes esenciales. Y uno piensa que es la Ujú, alimentación, ¿cierto? Pero detrás de la alimentación o de cualquier servicio esencial hay una cadena de suministro. Y esa cadena también puede alzar la mano y dejar que lo dejen transportar y lo dejen distribuir, ¿vale? ujú. Eh, Vamos también a pasarles en estas ayudas un ejemplo de carta con la que el transportista puede salir, porque este decreto es muy a la visual jurídica, ¿ya? Entonces, si cada una de sus pymes, de sus empresas, genera una carta con un visto jurídico diciendo por qué el servicio es esencial para esa cadena de suministro, muy seguramente los van a dejar movilizarse. Y también en la página del Ministerio de Comercio, ustedes pueden ingresar allí, al final les vamos a dar el link y pueden preguntar en el chat para confirmar efectivamente. Ustedes dicen qué hace su empresa, qué bien distribuye. Y como esto se hizo con un comercio electrónico manual, que es lo que les está contando Santiago, o sea, esta empresa no tenía un e-commerce en Internet, pero creó un e-commerce manual con Google Forms, con WhatsApp Business, con televentas. Entonces entra dentro de ese rubro de comercio electrónico y por ende sí puede seguir trabajando, ¿ya? Ujú. Entonces también les vamos a compartir Correcto. ese link para que allí sepan dónde preguntar en el chat del Ministerio de Comercio. Sí, aquí digamos que la clave en donde estuvo Karencilla y a todos es, el diablo está en los detalles. Si uno lee muy detalladamente el decreto, encuentra que sí, o sea, hay excepciones y muchas cosas pueden entrar dentro de las excepciones sin que nos demos cuenta. O sea, si nos ponemos a ver con detalle, por ejemplo, yo sigo comprando cosas por Mercado Libre sin ningún problema, cualquier tipo de producto, si yo quiero comprar un televisor, si yo quiero comprar un PlayStation, lo que sea que quiera comprar por Mercado Libre, que no son supuestamente bienes esenciales, sino que son bienes de consumo, eso todavía, digamos, está dentro de las excepciones, aún no es prohibido. Si hay como un limbo, como le explicaba Karen, pero en realidad ahí lo que hay que hacer es prepararse, tener su carta de respaldo, preguntar en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ya está uno, digamos, blindado para que pueda operar. Ese es uno de los puntos súper críticos aquí. El segundo punto, digamos, no habrá demanda, era un mito, porque todos están aislados. ¿Qué nos encontramos en la realidad? Que las empresas y los hogares siguen demandando. No al mismo ritmo, no al mismo ritmo de antes, a pesar de la crisis, pero sí siguen demandando. Entonces eso es súper importante. La pregunta es, ¿quién está satisfaciendo esas necesidades? Otro mito, por ejemplo, que había en esta empresa, no sabemos qué tan responsables sean los mensajeros, porque como nunca tuvo mensajeros, entonces pues daba un poco de miedo. Y la realidad es que existen muchas empresas serias de mensajería dentro de las ciudades. Es solo cuestión de poder llegar a ellas, contactarlas y hacer y utilizar sus servicios. Otro muy importante que sale a flote es, voy a poner en riesgo la vida mía y de mis empleados. Si bien esto es parcialmente cierto, ¿cierto? O sea, hay un nivel de riesgo asociado. Sin embargo, aquí el tema es cómo podemos mitigar el riesgo que sea lo más bajo posible. Entonces, aquí que nos puede ayudar muchísimo, sin duda son los protocolos de higiene, que son lo que básicamente va a permitir operar a las empresas de forma segura y es lo que seguramente vamos a ver en el futuro en este tema del aislamiento inteligente, que es lo que se viene, que es cómo las empresas demuestran que tienen unos protocolos seguros para poder proteger a sus empleados y a sus clientes.
Entonces, a manera de resumen de este tema de mitos y realidades, hay una reflexión importante. Tu producto o servicio puede ser vital para, para unas personas o empresas y tú lo estás ignorando. Eso nos puede estar pasando. Que digamos que menospreciar nuestro producto o servicio pensando que la gente no lo va a necesitar y que no es importante para ellos, pero la realidad es que sí. Entonces, este par de gráficos lo que muestran aquí es, en rosadito arriba, ¿cuál era el mito? El mito era que no íbamos a vender nada. Esta es la gráfica de ventas semanales de esta empresa. La expectativa en el principio era, no, nos tocó parar, no vamos a vender nada, cero ventas. Pues, ¿cuál fue la realidad? Que tomando estas acciones, haciendo lo que les hemos mostrado anteriormente, pues la realidad es que las ventas no están como se esperaba, pues si la economía no hubiera parado, pero por lo menos estaba generando el 30% de lo que hacían antes. Entonces, aquí digamos que el mensaje final para todos es, ¿cómo piensan ustedes reinventar su microempresa o pequeña o mediana empresa para resistir este camino que nos queda, este río turbulento? ¿O cómo creen ustedes que pueden también compartir este conocimiento a otras personas que ustedes crean que lo pueden utilizar para que salgan adelante? Listo, Karencilla. Bueno, gracias, Santi. Les recuerdo a los que ingresaron al final, estas sesiones se llaman Skyrocket Webinar, queremos compartir conocimiento. Siempre va a tener como la dinámica de moderador y entrevistado, y el entrevistado fue Santiago y nos contó un ejemplo de una pyme del Valle del Cauca que se reinventó, que distribuye suministros tecnológicos y que con unos mitos pensaba que no podía seguir vendiendo en la crisis, y la realidad fue que sí pudo seguir vendiendo montando un e-commerce manual, con Google Forms, con WhatsApp Business, entrenando a su vendedora a hacer llamadas y a recibir llamadas, y en sí buscando la forma de reinventarse para resistir. Muchas gracias, Santiago. Yo creería que este es el espacio para nosotros compartir conocimientos. Si alguno tiene alguna duda de cómo se hizo en detalle este proceso, claramente nos puede preguntar. Nosotros quisiéramos, y ayúdame Santi a pasar, gracias, compartirles todo esto. Entonces, hay un contexto que de pronto muchos no saben, y es que aparte del coronavirus, nosotros tenemos dos factores críticos en nuestra economía actual, que Santi lo mencionó al inicio. Todo eso lo pueden ustedes detallar en la bibliografía de contexto, que ya se los vamos a compartir por el chat. También vamos a compartir cómo podemos hacer cambios en nuestra empresa, cómo podemos crear una cuenta bancaria sin ir al banco por medio de ahorro a la mano de Bancolombia, que se crea con mi número de celular, entonces allí lo van a poder ver. Cómo creo encuestas o formatos en los que me puedan poner los pedidos mis clientes, es por medio de Google Forms, para el que nunca lo había escuchado. Allí también vamos a poner el link de cómo crearlo. ¿Cómo puedo hacer yo una publicidad en Facebook, en Google? Entonces les vamos a dejar esta información. Y lo importante, la plantilla de carta de excepción y el link del Ministerio de Comercio para preguntar por el chat de ellos si ustedes pueden operar. La idea es que esto sea útil. Como les decíamos, no que fuera algo catedrático, sino que salgamos de aquí directo a usarlo en nuestras empresas, o que le compartamos este conocimiento a algún familiar o conocido para que también lo puedan aplicar, ¿vale? Sin más, quisiéramos dejarles un regalito, y es lo siguiente. Vamos a hacer un sorteo de una asesoría personalizada gratuita con el siguiente código. Para los que no estuvieron al inicio, esta sesión está creada por Almia Consulting Group, empresa de consultoría liderada por Santiago y por mi persona, Karen Plazas. Y en el link que les acabo de dejar en el chat de Zoom, van a encontrar una encuesta. Si copian este link en su buscador, y allí van a encontrar un Google Forms, y hay un espacio para poner este código. Almia 2020, los que pongan este código van a poder participar en ese sorteo de asesoría personalizada, y los resultados se van a dar en sus correos electrónicos, que también lo solicitamos allí, junto con una pregunta de si recomendarían estos webinars a un familiar o un conocido, ¿vale? Aquí hay una pregunta. Sí. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Sobre las empresas que este tiempo les surgió crear empresa de cero, ¿qué tips debemos tener en cuenta en este tiempo? Que ahorita es donde más tenemos tiempo. Yo digo que
para nosotros, digamos, como estructurar un modelo de negocio, nosotros tenemos que aprender a que las bases son algo muy importante para después conseguir resultados. Entonces, ahorita que estamos en casa, que tenemos tiempo, busquemos cómo estructurar mi modelo de negocio. Nosotros recomendamos mucho el Business Model Canvas, que no es ponerte a hacer 5 páginas de misión, visión, sino que es en una sola estructura poner tu propuesta de valor, poner tu estructura de costos, poner tus proveedores. En un próximo webinar, con gusto les vamos a compartir cómo hacer un Business Model Canvas y les va a ayudar muchísimo para este momento, en el que están iniciando desde cero, ¿vale? Entonces, con esto cierro la sesión mostrándoles los próximos webinars que vienen. Estamos muy contentos de tenerlos acá, 29 participantes, muchísimas gracias. Vamos a hablar el jueves 16 de abril, finalizando la tarde-noche, cómo vender productos por internet, eso es fácil, entonces les vamos a contar también otro caso. El próximo sábado vamos a hablar sobre intraemprendimiento. Devuélvete ahí, Santi, porfa. Gracias. Sobre intraemprendimiento, el secreto para innovar en MIPYMES, que es cómo yo logro que mis empleados tengan mentalidad emprendedora para que se puedan lograr los resultados. Y el sábado 25 de abril vamos a hablar sobre cómo hacer publicidad efectiva en MIPYMES en Internet. Vamos a hablar sobre Facebook Ads, sobre Google Ads y vamos a tener invitados para ello, ¿vale? El premio, Mabel, tienes que ingresar al siguiente link, ya lo voy a volver a poner por acá, y copiando este link en tu buscador, vas a poder ingresar un código que es ALNIA 2020, ayúdame porfa Santi a devolverte, muchas gracias. El premio es una consultoría personalizada gratuita, exacto, y poniendo este código que ya les vamos a mostrar, allí pueden participar, ¿vale? Listo, con gusto, mucho gusto. Bueno, nada, muchísimas gracias por su tiempo. Ya estamos finalizando, estamos muy contentos de empezar estos Skyrocket webinars y los esperamos en los próximos que tengamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Que estés bien. Gracias, chao, chao, Bueno, cuídense. Bueno, muchísimas Bye, bye. gracias. Que estén bien. Karen. Hola, hola. ¿Quién está por allí? Ya casi se nos va a cerrar el link, pero ¿quién está por allí? Marce. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Te gustó la charla o qué? Ya se nos va a cerrar este link, sorry. Si quieres ya te escribo por WhatsApp, pero bueno, qué bueno que viniste. Gracias, amiga. Qué bueno, Marce, muchas gracias.